Siguiendo con esta colección de videos, colección que hemos denominado Homenaje al Teatro Argentino, homenaje al teatro argentino a partir de sus autores, con actores que lo presentan, actores que preferentemente han trabajado o han tenido una relación muy especial con estos autores. Ya hemos hecho a Carlos Gorostiza, Roberto Cosa y Oscar Viale, presentados por Pepe Soriano, Ulises Dumont y Luis Brandoni respectivamente. Hoy desarrollamos el video número 4 presentando a Ricardo Alac, un autor que ha tenido una importancia muy grande en el teatro argentino por su estilo y por su temática y por el desarrollo de su estilo y de su temática. Para presentarlo lo va a hacer un actor que ha debutado justamente en obras de Ricardo Alac aquí en Buenos Aires, en Soledad para Cuatro y Estela de Madrugada, y ese actor que lo va a presentar es Federico Lupi. Esta presentación de Ricardo Alac se enmarca en este festejo de los 50 años del teatro argentino y un poco más de una década de la experiencia de teatro abierto, de la cual él fue un fundador y yo diría que uno de los puntales más firmes y más vigorosos. Ricardo Alac tuve la suerte de hacer su primera obra, Soledad para Cuatro, allá en la década del 60, cuando la Argentina estaba sumida en una interminable sucesión de golpes militares y de inestabilidad política. Digo esto porque Ricardo, como tantos autores, vivió intensamente su entorno. No hablo del mero compromiso sectario, políticamente ideologizado, de pertenecer a un partido, sino de esa visión profunda, abierta, atenta, curiosa, que él, como los otros autores, tenían respecto de la realidad. Y esto es importante destacarlo porque él inauguró, a mi juicio, un muy diferente lenguaje respecto de ese clima, de ese momento, y de estas clases medias y sus juventudes, sus hijos, acá en una capital como Buenos Aires. Aparecía en su lenguaje, en sus personajes, en sus situaciones, una clase media que empezaba a sentir algo así como el vacío o el horror de esa carencia de futuro que esta inestabilidad política presagiaba. Había en la juventud una suerte de pérdida constante de modelos y el lenguaje de esta gente joven se traducía en sus frustraciones, en sus sueños negados, en sus relaciones afectivas, de una manera muy directa, muy movilizante y a veces con una cierta agresión más bien melancólica antes que nostálgica por algún bien perdido. Ellos empezaban a transitar su vida en Buenos Aires con todas las apetencias y todas las frustraciones que, insisto, este clima político presagiaba. Yo podría decir, y seguramente esto es discutible, pero es lo que siento, que Alac es uno de los autores argentinos más cercanos a eso que podríamos calificar de clima chejoviano en cuanto a la presentación y a las relaciones que los personajes establecían entre sí. Recuerdo especialmente una pieza de él, Estela de Madrugada, donde aparecía ahí esta necesidad del horizonte lejano, de la huida, de buscar en otra parte lo que le era negado a uno en el ambiente donde estaba. Los amores y las apetencias y las frustraciones estaban todos absolutamente caracterizados por personajes reconocibles, por un lenguaje que era absolutamente argentino y singularmente porteño, pero susceptible de ser entendido en cualquier parte del mundo, como ocurre siempre con los grandes autores, donde su universalidad es justamente el poder ser planteados como reconocibles en cualquier latitud. Ricardo, en esta presentación que hacemos, forma parte ahora de este ciclo y podemos ubicarlo sin ningún tipo de dudas en los creadores, continuadores y casi cofundadores de esto que intenta ser una renovación y una afirmación del teatro argentino. Yo creo que en este momento, junto con los otros autores de que hemos hablado, forma parte de un reservorio importantísimo, donde abrevar, donde estudiar, donde ver esta capacidad, yo juzgo inacabable, del teatro argentino.
Y espero que esto sirva para que los nuevos, los que aún seguimos incluso siendo aprendices de teatro, los podamos utilizar como puntales y como paso de la antorcha. Eso es todo. Ricardo Alac, nacido en 1935, después de abandonar una carrera universitaria y gracias a una beca del Instituto Goethe, se traslada por un año a Alemania Federal. Tiene 21 años y dice: todos los días tomaba el subte que me llevaba a Berlín Este, donde estaba el teatro de Brecht, que había muerto meses atrás, pero su recuerdo perduraba en sus discípulos, amigos, actores y las inolvidables puestas de sus obras que el Berliner Ensemble repetía noche tras noche. En 1961 se estrenó en La Máscara Soledad para cuatro, que señala el surgimiento de la generación realista. Por primera vez se enfocaba la ansiedad, el disconformismo, la rebeldía y hasta la autodestrucción de toda una generación de jóvenes que, no encontrando respuestas adecuadas, convertían sus vidas en destinos para la nada. Después de su regreso de New York, estrena dos obras, Estela de madrugada y Fin de diciembre. En ellas retoma el tema de la bulia y frustración propias de los jóvenes de clase media e insiste en la pintura de la soledad, incomprensión y desesperanza que los embarga. Hasta aquí, un teatro realista de situaciones verosímiles, personajes reconocibles, un lenguaje cotidiano porteño. Después de un proceso de transición, Tentempié 1 y 2, 1969, se produce en Alac un significativo cambio. Entre los años 70 y 75 escribe libretos de TV para algunos grandes actores. Durante ese periodo entró en contacto con un público masivo. Sus primeras obras se habían estrenado en pequeños teatros y estableció sólidas amistades con actores que luego lo acompañaron en sus obras siguientes y en su incursión como guionista. En 1976 obtiene el premio Argentores. Hasta esta obra se inscribía en el realismo crítico que arranca de Sánchez, Laferrer y Pairó. Esta obra era Segundo Tiempo. A partir de entonces experimenté, dice, estilos sin cesar, hasta que me fui acercando al que más sentía por dentro, el grotesco, que tal vez no sea casual que constituya la parte más profunda y original del estilo de realismo crítico. La risa abre al espectador, lo relaja, le hace bajar la guardia. En ese momento una verdad contundente le da de lleno en el cuerpo y lo obliga a encogerse de nuevo, tal vez a llorar. Ese es el grotesco. Hoy me parece el estilo más maravilloso en la historia del teatro que se haya descubierto. Ahí. Esa es la distancia perfecta. Yo creo que uno nace dramaturgo a una realidad dada. Es decir, cuando uno se mira a la distancia, observa cómo ha sido marcado por la época, por los valores que había en ese momento y en esa época. Yo cuando tenía 16 años fui al teatro una noche y vi a Alejandra Abuelo haciendo Madre Coral. Y dije, yo quiero ser esto, yo quiero ser como este tipo que escribe esto. Y pienso que es lo mismo que lo que cuentan los que van al Pastor Jiménez, que de pronto tienen una visión y esa visión les cambia la vida. Esa noche a mí me cambió la vida. Yo dije, yo quiero ser eso. A mí me gustaba escribir,
Pero como ese señor escribía en alemán, que es un idioma que yo desconocía totalmente, y había muy poco traducido, empecé a estudiar alemán. Estudié alemán, me fui a Alemania, él había muerto ya hacía 6 meses, pero de todas maneras vi sus puestas, estuve en su casa, vi cómo trabajaba, vi sus cuadros, sus esquemas, hablé con sus discípulos y me formé. Simultáneamente en ese momento en Europa había una obra que era un éxito, que se llamaba Recordando con ira. Y bueno, yo empecé a escribir siguiendo un poco ese modelo. Es decir, el modelo era una obra realista. Había una cosa que no me gustaba en esa obra, que se hablaba demasiado, que había muy poca acción. Digamos que mis modelos fueron esos. Mi maestro, que era Bertolt Brecht, que era inalcanzable porque escribía unas obras metafóricas, alegóricas, que no sucedían en donde él vivía, sino en mundos imaginarios, y que era más o menos para mí inalcanzable. Y el mundo de reflejar la realidad con algunas variantes, que era el mundo de lo que hacía Arthur Miller, que usaba los flashbacks, y el mundo de Osborne, que denunciaba una situación determinada, y la ternura de Chekhov, que era el hombre que me gustaba leer todas las noches un cuento como si fuera un alimento. Yo creo que todo eso me fue formando como un autor. Más, les repito, las vivencias de esa época, eran los años 60, donde había unas enormes ganas de cambiar la realidad, ¿no? De que el mundo fuera diferente, de que el mundo fuera socialista. Mirándolo a la distancia, yo diría, y este es un tema que después lo voy a explicar un poco mejor, yo observo todavía hoy, que hay algo que a mí me sucede todo el tiempo, y es que a mí no me gusta la realidad, no me gusta el mundo en el que vivo. Yo creo que esto es fundamental, yo no me lo creo el mundo donde vivo. A veces trato de no escaparme demasiado porque sé que me puedo volver loco, pero es como que yo pago con una plata que me dicen que es plata que no me la creo. No me creo que hay que vestirse así como nos vestimos, no me la creo. No me la creo en el sentido que lo critico todo el tiempo, creo que podría ser de otra manera. Este es un concepto que después lo quisiera explicar más adelante. Quiero tratar de ubicarme ahora un poquito en ese muchacho de 25 años que vuelve de Europa y estrena una primera obra. Pero creo que ese es el fundamento mío como autor. Creo que el autor es un tipo que niega la realidad. Es decir, no está contento con la realidad que tiene. Yo creo que en ese sentido es un inconformista. Son palabras muy gastadas, pero en el sentido de que no le gusta la realidad que tiene. Y de alguna manera eso lo fastidia enormemente y propone un modelo diferente. Bueno, cuando yo volví a Buenos Aires, la realidad de ese momento era que realmente había una opción. Yo volví con unos borradores, me quedé 2 años en Europa, girando mucho, estuve por casarme en Francia, en fin, hice un montón de cosas. Finalmente me sentí atraído por mi patria. Es un tema muy extraño, me podía haber quedado a vivir, pero es un tema que también habría que planteárselo de varias maneras. ¿Por qué volví? ¿Por qué volví? Quería ser un autor argentino. También es una pregunta interesante. Algunos se quedaron. La Beli se quedó. Yo sentí que como autor Europa estaba muerta. Tal vez me atrajo mi mamá mucho, no quería estar lejos de mi mamá. Es decir, pienso los opuestos. Todo es posible. No quiero negar ninguna posibilidad. Voy de lo racional a lo emocional. Y evidentemente la idea de casarme con una persona que era francesa, a la larga veo que eran mundos muy diferentes. Y creo que me hubiera sido una alienación muy grande para mí. Llegué a Buenos Aires y realmente era un mundo que ustedes no se imaginan. Había como 50 teatros. Realmente era una realidad fantástica. Aparte del teatro comercial que odiábamos, donde había grandes actores también. Ustedes saben que todas esas salas que tienen 500, 1000 butacas se llenaban. Yo, la primera vez que fui en mi vida al teatro, creo que son esos síntomas que no explicaremos nunca, fue un amigo mío que me invitó a ver Bloom, con primera fila. Bloom se hacía en el Politeama, donde hay una playa de estacionamiento para andar en Corrientes, y Bloom era una obra que hacía Santos Discépolo, escrita y dirigida y actuada por él.
y todo el mundo quería ir a verla porque en el tercer acto él movía la mano todo el tiempo, porque en el segundo tiene un infarto. Entonces dicen que la movía de una manera extraordinaria, movía todo el acto la mano. Yo me acuerdo las cosas que se decían. Yo no volví a leer la obra por una cuestión de piedad. No sé qué me pasaría. Yo creo que Santo Discépolo es un autor de tangos que adoro. Me han atravesado esos tangos, como tantos tangos. No sería el que soy sin todos esos tangos. Sé que algunos de esos tangos tardó un año en componerlos, como Cambalache, por ejemplo, un gran trabajador. Sé que tiene una obra escrita con un hermano que a todos nosotros nos parece una obra fantástica, pero sospecho que Blum no era una gran obra, creo que era una obra moralista, entonces no la volví a leer. Pero me acuerdo que esa obra la vi en primera fila y que el teatro estaba repleto. Me acuerdo de haber ido a ver el Vuelo Austriano en la calle Boedo y la gente comía en el teatro, hablaba, entraba y salía, estaba repleto, 1000 personas. Una vez fui a Constitución a ver qué noche de casamiento con Charmielo y estaba en la Pulma. Después en una fiesta conocí a un actor que trabajaba con Charmielo. Eran como payasos, estaban muy cerca del circo. Pero bueno, contrapuesto a eso había un movimiento muy ético de jóvenes realmente maravillosos que querían no solamente hacer un teatro puro, sino un mundo mejor. Y eran los que hacían el teatro independiente. El teatro independiente estaba dividido en dos grandes grupos. Había un grupo que era controlado por el Partido Comunista, que era muy fuerte en el campo de la cultura, que era la FATI, de la Asociación Argentina de Teatros Independientes. Y había otro grupo que llamábamos esteticistas, porque no estaban en el partido, pero que había gente maravillosa, como Lovero, por ejemplo, como Alejandro Teatro. Bueno, mi obra Soledad para Cuatro, cuando volví, estaba casi terminada. Yo tenía una costumbre que conservo hasta el día de hoy, y que creo que es maravillosa, que es que cada vez que hago una lectura de una obra mía, después voy y la corrijo de vuelta, ¿no? Hasta que se estrena. Porque siento que me devuelven cosas. Entonces, bueno, la obra que leyó, a Dragún le gustaba mucho, Dragún era integrante de Efraín Mocho y la leyó una noche Efraín Mocho. Sus 55, 60 integrantes estuvieron sentados ahí como ustedes hoy. Mientras Dragún leía la obra, yo estaba sentado al lado del Teatro Efraín Mocho, ahí en Cangallo y Paraná. Y después se votó. Terriño no fue porque era el rey del teatro, así que él no fue. Panelo creo que tampoco, los reyes no iban, ¿no? Porque cada uno también tenía su locurita, ¿no? Entonces, bueno, se leyó la obra y se discutió. La leyó Dragún porque él quería decir que quería que se hiciera, porque le encantaba. Dragún era como el grande, tenía como 6 años más que yo. Tenía ya 31, yo tenía 25. Bueno, se armó una discusión terrible, que ustedes conocen, por lo menos de este lado conocen Soledad para Cuatro. Y la discusión se centró no en que la obra era buena o mala, sino en que no se hablaba de los jóvenes que quieren cambiar el futuro. No están los jóvenes que quieren cambiar la realidad. Fue una discusión bien pedestre, bien estalinista. Lamentablemente a la distancia tengo que decir que eran muchachos maravillosos, juntaban plata, hacían rifas, defendían el teatro, pero tenían la cabeza cuadrada, no pensaban. Y la obra fue rechazada porque no se hablaba de la juventud que quería cambiar la realidad. Yo en ese momento me había conseguido un trabajo en el diario El Mundo, vivía del periodismo, y un día vino un muchachito que se llamaba Augusto Fernández con otro muchacho que se llamaba Alejo, eran dos pendejos que tenían, 24 años, a hacer una nota, creo que a pedir que les publicaran una casetilla de mierda, porque ellos estaban en el teatro La Máscara y no les daban mucha bolilla. Entonces, yo creo que los había visto un día que había ido a ver una obra con Pepe Novoa, dirigida por Gandolfo y La Trila, que era La historia de un negro, ¿cómo se llamaba? La ardiente noche de verano. La ardiente noche de verano. Entonces, bueno, charlamos un rato y le dije, mira, yo tengo una obra que me gustaría que leas. Bueno, me dijo, acércamela. La leyeron, me llamaron un día por teléfono, les había gustado. Además, les venía bien en cuanto a elenco, porque eran ellos dos que querían actuar. Era Flor Steimer, que quería actuar también, Pochi Lucase, que era la esposa en ese momento de Augusto, de Carlos, como le decíamos nosotros, y después estaba Pepe Novoa y Elsa Berenguer. Y caía perfecto. El único que no dijo nada fue Gandolfo, porque no había sido convocado y era el rey de la máscara. El rey y la reina era la Trila. Era maravilloso, pero eran los reyes. Entonces se borraron en la lectura que hubo, y ellos decidieron hacer la obra. 6 meses después me enteré, bueno, ahora se estrenó, y yo debo decir que tuve mucha suerte. Primero porque fue una apuesta realmente maravillosa. Y segundo porque tuvo éxito. No
solamente de público, sino de crítica. Después descubriría lo que eran los críticos. Pero bueno, cuando empezabas te daban primero una mano, ¿viste? Dale que va, llegó uno nuevo, bueno, qué lindo, entonces te manteaban para arriba, ¿no? Tuve mucha suerte, la obra caminó bien, iba al público, solo a mi mamá no le gustaba porque era un teatro que quedaba off. ¿Por qué no podés estrenar en la calle Corrientes? Me decía mi mamá, como ver Santa Cruz. Les cuento esto porque tuve muchos problemas con mi mamá. Y mi papá esa noche de estreno casi se pelea porque mi hermano iba con su novia que era cristiana. Entonces, dijo, si va tu hermano con su novia cristiana, yo hago un escándalo en el hall. Les cuento porque la vida se mezcla con el arte todo el tiempo, así que yo tenía que estar pensando todo el tiempo si mi papá se iba a poner un escándalo, porque a mi hermano le dijo, ¿qué, voy con mi novia? Por supuesto, vení con tu novia, ¿qué le voy a decir? Así que no se sabía si iba a haber un escándalo, y Gorostiza en un rincón me acuerdo que me lo presentan al final del primer acto y me dijo, hasta ahora vamos bien, vamos a ver cómo sigue. Gorostiza siempre muy competitivo, hasta ahora vamos bien, vamos a ver cómo sigue el segundo acto. Así que estaba entre el maestro que me opinaba, mi papá que podía hacer un quilombo, los críticos. Pero bueno, lo cuento porque es importante, todo esto lo va marcando. Lo va marcando. Fue formidable el trabajo que hice con Aleso y con Fernández. Venían 2 veces por semana a mi casa, yo vivía solo en un lugar que después me tuve que mudar porque me agarré una anemia, no tenía ventana, era una pieza que estaba en el mercado de Abasto, en la zona del mercado de Abasto, con unas ratas así de grandes. Pero ellos venían 2 veces por semana, yo corregía escenas y venían, las leía, charlábamos, me decían cosas y después hicieron unos ensayos. Rompieron el teatro, después no pudieron seguir trabajando porque realmente ensayaron tanto tiempo y se ocuparon. Porque el teatro independiente era ensayar un poco, pensar en la ideología, tener un trabajo en oficina. Ellos querían hacer teatro. Es decir, rompieron ese esquema y se rompió el teatro. Porque no daba el teatro para... Es decir, había que buscar mantenerse de otra manera. Había que profesionalizarse. Meses después me enteraría que en un momento dado vinieron de la... Lo digo hasta con cariño ahora ya, porque pasaron tantos años, vinieron de la dirección cultural del partido a decirles que no podían hacer la obra porque había sido rechazada en el Fray Mocho. Y ellos no me lo quisieron decir, pero se pelearon y se fueron, y se pelearon sobre todo porque querían hacer la obra, pero a mí me marcaron ahí. Quiero decirle porque hay muchas marcas que me han hecho en mi vida, esa fue una. Me han marcado muchas veces. Creo que eso también es importante que lo sepan, ¿no? Por ejemplo, una marca que he tenido con los años, bueno, la de los militares, me marcan cada vez que llegaban, no van a venir más, por suerte, pero bueno, cada vez que llegaban lista negra. Pero también había otra marca, que cuando llegaban los militares yo entraba en la lista negra y no podía hacer ni teatro, ni oficial, ni televisión, ni cine. Entonces aparecían un montón de gente que me decía, bueno, no importa, tenemos que luchar todos juntos, los argentinos, para salir adelante. Y cuando terminaba un gobierno militar, y yo salía adelante, porque me llamaban para algo y estrenaba una pieza y me iba bien, o me iba bien con un programa de televisión, siempre venía y me decían, che, ustedes los judíos, qué energía que tienen, viejo, ¿cómo hace? Entonces cuando me iba bien era judío, cuando me iba mal era argentino. Pero no por decisión mía. Por eso le digo, era otra marca que tenía que sobrellevar. Porque yo trataba de que no, como muchos, en esa época donde lo importante era lo que nos unía y no lo que nos diferenciaban, yo no destacaba mi judaísmo. Yo destacaba el que era argentino, el que era de escritor, el que creía en los problemas sociales y el que quería cambiar la realidad, que queríamos tener un mundo mejor. Entonces yo a esas cosas no le daba bolilla, pero los demás sí le daban bolilla. Mi mamá seguía pensando que yo escribía como no debía, los militares seguían pensando que yo escribía como no debía, algunos pensaban que yo era judío y no lo decía, así que había mucha gente que yo era medio ingenuo, ¿no? O creía en mis ideales, digamos. Yo tengo un recuerdo muy hermoso de todo eso, en el sentido que, bueno, después seguí estrenando otras piezas, los críticos ya no me trataron tan bien, empezaban a decir que me repetía, o que, qué sé yo. Después estrené una segunda pieza que co-dirigió Fernández con López Pertierra, un amigo que lamentablemente se murió. Después estrené una pieza que lamentablemente Fernández no pudo dirigir, terminó dirigiendo La Mocián, que fue Estela de Madrugada, no tuvo una buena puesta. También fui aprendiendo que las obras pueden tener buenas puestas y malas puestas, que pueden estar bien terminadas o mal terminadas. También aprendí que el medio espera algo de uno
y que si uno no lo cumple tiene que ser lo suficientemente fuerte para seguir igual. Por ejemplo, Estela de Madrugada, fíjense qué curioso, es la única obra con un tema de amor de mi generación. No me lo perdonaron. Me asesinaron porque era un teleteatro. Era un teleteatro para la mayoría de la gente, porque el tema del amor se tocaba en los teleteatros. Nosotros teníamos que hablar de cosas serias, dirigirnos a la mente de la gente, cambiarle la mente y hacer la revolución. ¿Cómo iba a hablar del amor? Que es una mierda. Es decir, creo que había una gran hipertrofia, había una gran desesperación, había una gran confusión. Y bueno, dañaban mucho esas cosas. Uno se daña. Yo no volví a escribir una obra de amor durante mucho tiempo. ¿Por qué? Yo sé que ahora esa obra se usa mucho en las escuelas. Se han hecho muchas puestas, es decir, en muchos lugares, no públicamente, y me han dicho, mirá, sirve mucho, que es una obra muy tierna, es una obra muy diferente en tu producción. Bueno, me dijeron que no tenía que escribir esas obras. En Estela de Madrugada, como en todas sus obras, el autor elabora situaciones, traza líneas de conducta, enfrenta hombres, mujeres, personas que simbolizan generaciones, familias, instituciones e ideas. ¡Perdoná, Estela! ¡Perdoná, carajo, estoy nervioso! La vieja no me pasa un mango, boluda, por eso estoy así. Estoy encerrado entre estas cuatro paredes y sigo estudiando. ¿No ves que todavía tengo que seguir aguantando que se meta en mi vida? ¿No entendés que la tipa se me vende y me da esta tarjeta para que vaya a ver a un amigo de ella? Está pensando cuando ya me reciba. Está digitando mi vida como siempre, Estela. Me falta una materia, Estela. Una materia. Déjame decidir mi vida ahora. ¿Qué hago de mi vida ahora? No puedo más encerrado acá. En ese momento vivimos además, apareció como un grupo de gente que escribía más o menos igual. Soledad para Cuatro empieza una línea dentro de ese teatro, que es la línea del realismo, y aparece otra línea en la que se empiezan a sumar autores de muchísimo talento, como Rosenmacher, como Cosa, y de pronto apareció otra línea, y yo creo que, visto a la distancia, fue realmente muy hermoso, porque hubo algo que no es más ahora, hubo una pelea. Hubo un grupo de gente que escribía de otra manera, que escribía de acuerdo al absurdo, de acuerdo al teatro del absurdo, y nos peleábamos a muerte. Los diarios reflejaban nuestras peleas, no nos saludábamos, ellos nos tildaban de naturalistas, de fotográficos, y nosotros los tildábamos de extranjerizantes, de copiar los modelos de Pinter y de Onejo, de que no tenían creatividad, y los críticos que los apoyábamos decíamos que eran críticos extranjerizantes. Es decir, era una pelea, pero yo me acuerdo una vez que fui con una novia que tenía al teatro Ditela, que era un teatro también muy raro, porque era un teatro de experimentación. Y había un grupo que se llamaba el grupo, a ver, ayúdenme si no me acuerdo. Zafak, que estaba ahí, Trafik, no, Zafak, no. Trafik era, Trafik. Y me acuerdo que me odiaba. Entonces cuando empieza la obra bajan dos actores y empiezan a caminar en cuatro patas y empiezan a dar vuelta por entre donde estaba mi butaca, yo estaba con una señorita, y empiezan a decir, Soledad para Cuatro, Soledad para Cuatro, Soledad para Cuatro. Y no se iban a ver como perritos que estaban en la reunión, yo no sabía cómo hacer, ¿no? Era una agresión directa. Pero, visto a la distancia, yo me acuerdo que hace 10 años nos amigamos con Griselda.
Y hubo un acto en el Centro Cultural San Martín donde tuvo Kibertay, tuvo Cosa, Griselda, no me acuerdo quién más. Nos amigamos todos y dijimos, qué lástima que ahora no hay nuevas peleas de esta manera. Cuando hay pelea hay algo vivo. Era una pelea con todo, nos peleábamos porque había distintas tendencias. Y después pasó algo muy maravilloso, que nos encontramos a copiar todos de todos. Porque yo siento, para ser un poco breve y no alargar mucho esto, que cuando yo aparezco en mi segunda etapa como autor, ya aparece un poco en Tentempié 1 y Tentempié 2, pero cuando aparece sobre todo el segundo tiempo, yo estoy experimentando y probando nuevas cosas. Hay una escena que es un juego, hay una escena que es un sueño, hay una escena donde él habla, es un monólogo con una muñeca. Es decir, yo estoy probando distintas formas de real, sin abandonar un realismo testimonial. Estoy probando hasta dónde lo puedo extender. Y yo me doy cuenta después, viéndolo también a la distancia, que tanto Pavlovsky como Griselda, como muchos autores de otra tendencia, empezaron a escribir obras donde incorporaron la realidad también. O sea que creo que fue maravilloso, fue dialéctico, fue rico. Bueno, después tuve una etapa donde me fueron bien con unas cuantas obras. Me fue bien en cuanto me digo a repercusión de público, porque a mí el segundo tiempo no me gustó como me lo hicieron. No me gustó, es decir, ahí viene otro problema, es decir, yo creo que es un poco desordenada esta charla, pero si después se ponen a pensar van a ver que no lo es tanto. Yo he tenido siempre, yo creo que ha habido un problema en el teatro, otro problema en el teatro argentino, que no se llegó a concretar, pero que existió durante mucho tiempo, y que fue el director en el medio entre el autor y el actor. Este es un país donde el director no terminó por fagocitar al autor. Es una palabra fea la que uso, porque hay países donde el autor desapareció. El autor se transformó en el director, que le pedía a los actores que improvisaban, y él hacía una especie de collage, de montaje, o a veces escribía. A veces hubo espectáculos así maravillosos, realmente maravillosos, y algunos los vi. Pero realmente eran espectáculos esporádicos y basados más bien en la imagen que en la palabra. Se empezó a denigrar a la palabra y el director empezó a manejarse en el medio no muy cómodo, porque a la larga uno empezaba a notar que los actores no le creían mucho y con el autor no se llevaba muy bien. Les cuento esto porque yo soy uno de los que piensa que, y este es otro tema, anótenlo para después hacerme acordar, que uno tiene que volver el autor tiene que volver a la relación con el actor. Yo los mejores momentos que tengo de mi carrera es cuando he trabajado con actores. Cuando digo he trabajado con actores, yo hasta he escrito obras para actores. Yo creo que un autor, cuando escribe una obra, está pensando en actores. Y hay actores que uno lo moviliza más y hay actores que lo movilizan menos, porque se identifican con partes de uno. En ese momento a mí, por ejemplo, Brandoni me había pedido una obra, Brandoni. Habíamos hecho un par de programas de televisión y me había pedido una obra. Y a mí me gustaba, porque Brandoni tenía una cosa de porteño, medio melancólico y nostálgico y soñador, que era una parte mía. Y así escribí Segundo Tiempo, pensando en Brandoni. Pero Brandoni tenía otros problemas, que con los años se fueron agudizando. Tiene cosas maravillosas, como por ejemplo, cuando ha pedido una obra siempre la ha hecho. Ha hecho un gran repertorio nacional. Creo que ama realmente al teatro argentino, pero tiene también algunos defectos que por ejemplo, tiene una estructura y no quiere romperla. Es decir, creo que también un autor tiene que saber, como un actor y como un director, que hay momentos en que hay que romperse todo para volver a hacerse. Una frase de él en esa época que era maravillosa, no tengo ningún empacho que diga que me la dije yo, decía, viendo el teatro que había, decía, yo soy un actor profesional, yo parado o sentado, acostado nunca, por el suelo nunca. Es una frase significativa, ¿no? Es decir, que marca un poco los límites de Brandoni como actor. Está claro, quiero decir, podríamos hablar de una hora. Pero él además, ese Brandoni es el mismo Brandoni de hoy. Se buscó un director que no lo joda. Entonces lo había puesto a Bonet, que es un santo, que era amigo de él, para que no lo jodiera, para que enseñara lo menos posible. Y realmente yo me esperaba
otro tipo de espectáculo. Hicieron un buen espectáculo, al público le gustó, pero a mí no me llenó, no me llenó. Después escribí una pieza que se llama El Destete, donde probé otras cosas, probé el vodevil, probé el absurdo, probé jugar con el tiempo, empecé a jugar con el tiempo. Me fue muy bien. Y después ya vino la noche del proceso y escribí una pieza muy terrible, que no me fue bien porque ahí tuve otro problema. Ahí fue que se llamaba Un trabajo fabuloso. Ahí por primera vez en mi vida me quedé mal con un director. Es decir, en general, yo creo que el autor tiene que ser elástico, tiene que saber maniobrar, tiene que saber entenderse. Es decir, de alguna manera si un director agarra un material de uno es porque lo siente, lo mismo. Los actores hablamos después, es un tema más complicado y ustedes son actores, así que después lo tocamos. Pero Inda Ledesma me demostró que llegado un límite de ella apelaba a un esquema ideológico. Entonces, si la obra se escapaba del esquema ideológico que ella le quería poner, la obra no era clara para ella. Y bueno, fue un trabajo realmente, fue una tortura ese trabajo. Una lástima, uno de los pocos trabajos míos que fue una tortura. Y después después en esa negra noche que fue el proceso militar, empezó Teatro Abierto. No les voy a hablar mucho de Teatro Abierto porque ustedes saben que fue un movimiento realmente muy hermoso de actores, de directores, de actores, donde tratamos de demostrar que la creatividad era algo conjunto y donde teníamos y podíamos pelear contra esos asesinos, y creo que quedó como algo, como una marca. ¿Crees que activar o despertar una parte espiritual del ser humano es uno de los sentidos que el teatro tiene? Qué pregunta que me haces, porque vos sabés que este fue el gran dilema de mi generación. Porque cuando mi generación empezó a escribir, había como que el mundo estaba dividido en dos partes. Vamos a hablarlo muy groseramente, muy simplificadamente, ¿no? Estaban los que decían que el hombre es un ser imposible de cambiar, que es así desde que se creó y será así para siempre. Y están los que sostenían de que el hombre era como es debido a las injustas situaciones económicas en que vivía, debido a la alienación, debido a la explotación, debido a que había gente que le sacaba la plusvalía de su trabajo, y como decía Marx, que es uno de los grandes pensadores de esta corriente, el hombre, la explotación del hombre aliena tanto al explotador como al explotado. Por el otro lado estaban la escuela, digamos, norteamericana, que decía no, el hombre es un ser subjetivo, se atrincheraba ahí otro pensamiento, que será así para siempre. Y el que nace asesino es asesino, y el que tiene problemas con el hijo es porque la relación entre el padre y el hijo, en fin, estaba toda la escuela psicológica contra la escuela social. Y por supuesto el artista tenía que elegir también. Y yo, que tengo una vocación por la utopía, digamos, casi enfermiza, como tenemos todos los artistas, digamos que me involucré en mi obra en la corriente que decía que, bueno, había que poner el teatro al servicio de mejorar al hombre. El teatro tenía que ayudar a que el hombre tomara conciencia y que cambiara, ¿no es cierto? Y yo creo que era una teoría vista a la distancia, ahora que ese enfrentamiento ha terminado, ¿no es cierto? Y que el mundo está en este momento en una gran convulsión espiritual, donde los dogmas se han caído, porque lamentablemente todo esto terminó en grandes dogmas, no en pensamientos que evolucionaban. En este momento observo que había una cierta ingenuidad de nuestra parte, ¿no? En creer que el hombre podía cambiar solo porque los medios de producción dejaban de estar en manos privadas y pasaban a ser de todos o del Estado, como en definitiva pasó, que fue el nuevo explotador del hombre. Entonces,
Yo te diría que en este momento no creo más en eso, ¿no? Yo creo que había un objetivo tan enorme, ¿no es cierto? Es decir, había que modificar al hombre, había que ayudarlo a cambiar, y yo creo que eso determinó también algunas cosas muy curiosas que algún día habrá que analizar, como por ejemplo que mi generación despreciaba a su público, como el público que venía era un público burgués, pequeño burgués, como le decíamos, de profesionales y comerciantes, que no eran los que podían cambiar la realidad, que eran los obreros, y los obreros no venían al teatro. Entonces hacíamos teatro para un público que no venía, y menospreciábamos al público que venía. Así que fíjate vos en qué confusión espiritual estábamos. Yo creo que lo que conseguí últimamente es no irme al otro extremo, porque de pronto muchos compañeros se han ido al otro extremo. No muchos, algunos te diría. Yo creo que la mayoría en este momento está en una actitud de reflexión, en una actitud donde, bueno, cuando uno escribe teatro ya no está tan seguro muy bien de lo que va a decir, pero sabe que el teatro es un vehículo para que la gente se humanice, para que la gente se desprenda de esta vida artificial. ¿Por qué vamos a decirlo de otra manera, si no lo queremos decir como se decía antes? El hombre vive en una vida muy artificial, ¿no? Los medios de comunicación de masas le ofrecen permanentemente la felicidad a través de chicas muy hermosas y muy jóvenes que le venden videocaseteras, viajes al exterior, autos nuevos, casas nuevas, todo a pagar en muchísimas cuotas, colegios nuevos, ropa nueva. Y el teatro creo que tiene una función fundamental, que es alertar a la gente de que, bueno, hay algunos que van a tener acceso a eso, hay otros que ni siquiera tendrán jamás acceso a eso porque no podrán por ser pobres, pero que ni los que no tienen acceso, ni los que tienen acceso van a encontrar la felicidad ahí. Es decir, la felicidad, y lo voy a decir también en palabras muy, muy sencillas, está en el conocimiento. La felicidad está en, como decía Heidegger, el hombre es la única criatura que hay sobre esta tierra que está en esta tierra para preguntarse por qué se vive, qué quiere decir la vida, a dónde vamos, qué sentido tiene este mundo y de dónde venimos y qué sentido tiene el espacio y todo lo que en él está. Y creo que solamente podemos vivir alrededor de estas preguntas, imaginar respuestas, crear respuestas, fantasear respuestas, compartir respuestas, preguntas, imágenes, metáforas. Ese es el camino del hombre y ese es el camino del teatro que yo quiero. Una de las cosas más misteriosas es cómo aparece una pieza. Creo que lo importante también de mi cambio es asumir ese misterio, porque antes, digamos, uno quería buscar una idea social, uno buscaba, creo que esto es importantísimo, ¿no? Es decir, uno buscaba lo que le conviene, hay como que cosas que a uno le convienen y hay cosas que uno desea. Por ejemplo, a mí me convenía en ese momento encontrar temas sociales que era lo que la gente quería, o en este momento hay temas que entonces me convendría escribir, pero no los puedo escribir, tengo que responder solamente a los temas que siento, y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Y de pronto, bueno, aparece una idea y en este momento no se puede plasmar del todo. Mirá, yo tengo varias ideas que de pronto tienen una primera formulación, después se guardan, después tienen una segunda formulación. Mil años un día, así tiene 7 años. Un día me llamaron en la Hebraica para que hiciera un cursillo con un grupo de estudiantes y empezamos a improvisar sobre un tema: ¿qué pasaría si de pronto, que es uno de los temas judíos, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto a uno le dan 48 horas para irse de donde vive? ¿Cómo ha pasado? ¿Sabés que hay judíos que han vivido 1000 años en Polonia y de pronto algún edicto decía que tenían 48 horas para irse? Creo que eran hechos difíciles que jodían tanto a los que se iban como a los que se quedaban, porque no debe haber sido muy lindo quedarse con todas las cosas de un tipo que se va, que conociste desde que nació, ¿no? No debe ser muy lindo tampoco, ¿no?
Bueno, los judíos se iban, metían en el camino, no tenían otro remedio. Siempre decían que, bueno, Dios sabe lo que hace, pero otra excusa no había. En España dieron 90 días. ¿Por qué la acción en España? Porque yo soy, ustedes saben, los judíos se dividen en varias ramas. Yo soy judío sefardita. Yo soy judío, tengo una abuela turca, una abuela marroquí, un abuelo marroquí y 2 abuelos sirios. Quiere decir que yo debo provenir de los antiguos judíos y de judíos que emigraron de España después de la Inquisición. Y si no es así, es una fantasía, pero no importa. Yo me imaginé que vengo de ahí y... como Borges. Borges descubrió también que era judío porque lo acusaron de judío. Esto también es interesante, ¿no? En la época del nacionalismo, en la época de los nazis, empezó a decir que no se asumía como judío. Y él empezó a estudiar y vio que de los Acevedo es un típico apellido portugués, judío portugués, él venía del judaísmo. Entonces empezó a subir en su parte judía. La asumió a través de la Cábala, que también es un tema que algún día, si quieren, lo hablamos, porque creo que la Cábala es el resorte que vuelve original toda la obra de Borges. Bueno, y además, mi primer libro de Cábala lo compré a los 18 años caminando por la calle con Borges, que yo hacía un curso con él, entramos a una librería, y yo compré uno de los grandes libros de la Cábala, que me aconsejó él, que estaba en francés, y tardé 15 años en agarrarlo de vuelta y leerlo. Lo compré ese día. También esas son señales muy raras de la vida, ¿no? Bueno, me sirvió mucho un cuento de Borges para poder escribir 1000 años un día. Ustedes conocen un cuento que se llama La búsqueda de Averroes. Bueno, vayan mañana y leanlo porque es un cuento, Humberto Eco dice que es el cuento que lo marcó a él. La acción pasa, ¿puedo contarlo? La acción pasa en España, en la época en que vivían los árabes con los judíos y los cristianos. Y Averroes, que era el famoso filósofo árabe que estaba traduciendo a los griegos, al español, o al árabe creo, encuentra de pronto 2 palabras está traduciendo a Aristóteles, y traduciendo la poética, encuentra 2 palabras que no sabe qué quieren decir. Las palabras sabemos nosotros que eran tragedia y comedia. No sabía qué querían decir porque en el mundo árabe no había teatro, estaba prohibido el teatro. Entonces el cuento de Borges es maravilloso porque Averroes va a la ventana, empieza a transpirar, no sabe cómo seguir la traducción. Va a la ventana, se asoma y hay unos chicos abajo que están jugando a ser quienes no eran. Él tampoco se da cuenta, como que la realidad se está burlando de él, ¿no? Los chicos juegan a hacer teatro. Está muy nervioso, no puede seguir trabajando. A la noche va a la casa de un amigo donde reciben a un árabe que viene de China. Y el árabe cuenta cómo es China y dice que hay una cosa muy extraña en China, que de pronto la gente se reúne para ver un tipo muy disfrazado, lleno de marcas en la cara, que hace de quien no es. Y él se enoja y dice que eso está prohibido por Alá. Y a la noche vuelve a la casa, está transpirando mucho, no sabe cómo seguir. Y finalmente inventa 2 palabras. Inventa 2 palabras y sigue la traducción. Entonces Borges llega a la siguiente conclusión. Tal vez en el momento que vivimos hay cosas que nos está vedado de entender. En el momento que vivimos tal vez hay cosas que nos está vedado entender. Bueno, ese cuento me sirvió para lanzarme a hacer una obra que pasa en el siglo XV y donde a mi edad, empecé la obra casi a los 50 años, empiezo a ver claro por primera vez la influencia de Brecht en una obra. Qué curioso, ¿no? Y en cuanto a la dirección de actores de la obra, ¿qué opinión me podés dar? O sea, en cuanto a lo que vos decías, la relación entre el director y el autor. Ya, yo hice 2 tipos de trabajo con Alejandra Agüero, que de alguna manera la tengo enmarcada porque fue una noche con ella que yo descubrí mi vocación. Hicimos 2 etapas en el trabajo. Una etapa también como la que hice con Fernández y Aleso, y que hice muchas veces. Una etapa donde yo iba 3 veces por semana a su estudio y leía y después íbamos a tomar un café y hablábamos, y donde el material realmente me ayudó muchísimo, pero muchísimo y con enorme respeto. Jamás
siempre me dijo, acá falta algo, o acá yo pondría algo, Ricardo, ¿qué se te ocurre? Ustedes saben que los autores, hay algo que los autores percibimos, de pronto uno empieza a trabajar con un director, ¿no? Y el director el primer día le dice a uno, ¿vos sabés que yo también escribo, no? Eso es fatal, ya. Ese diálogo es fatal porque quiere decir que el director se está poniendo en un lugar más ambiguo. Pues yo no digo, yo también digo, qué sé yo, ponete en un lugar ese día. En un trabajo ponete en un lugar. Está permitido todo, que actúes, que dirijas, que escribas, todo lo que quieras, pero ponete en un lugar. Y el abuelo siempre se puso en un lugar. Y yo se lo tengo que agradecer eso, ¿no? Es decir, porque le da una gran tranquilidad. O sea, me llamaba y me decía, mira, ahora poniendo la obra pienso que acá falta algo, ¿qué se te ocurre? Bueno, eso es lo que yo. En cuanto al trabajo en sí, ella tenía que hacer un montaje para una sala de 1.200 butacas. Yo me acuerdo cuando hablábamos del elenco, que yo siempre uso mi privilegio de autor para proponer actores, para proponer. El autor siempre es escuchado por el director, ¿no es cierto? Entonces, tiraban nombres que rebotaban y ella siempre me decía lo mismo. No tiene buena voz, o sabéis que tiene que caminar 8 pasos hasta llegar y después podrá hablar. Es decir, me hablaba de algo que no sabía. Yo nunca había estrenado una obra en una sala tan grande. Había escrito una obra para una sala grande, pero nunca había estrenado en una sala grande. Sí, había estrenado una y me la habían hecho muy mal. L'Abuelo descubrió que esa obra había que montarla de una manera especial en esa sala. Había que montarla, la palabra es horrible, pero la voy a decir, un poco perísticamente. Y la montó así. Y la montó, por supuesto, de acuerdo a su estética y a sus conocimientos y a su trabajo y con su necesidad final de poner una gran proyección para que quedara claro que ese es un problema que le podía pasar a los pueblos. Pero yo respeto eso, porque yo creo que el autor tiene que respetar también el trabajo del director. El director ha demostrado ser honesto, ha demostrado ser capaz. Y de pronto tiene una estética y la quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. El autor lo tiene que respetar. Y la directora no se equivocó. A los críticos se dividieron. Los críticos les pasaron muchas cosas. Primero no se esperaban una obra así de mí. Se quedaron muy sacudidos. Algunos se pusieron muy enojados de que yo escribiera una obra judía sobre un tema judío, donde dijera directamente que era judío, así de esa manera. Bueno, por ahí tienen razón. Yo lo había ocultado, pero no había aparecido en mi obra y de pronto apareció todo junto. Es como cuando uno nunca se pelea con la mujer y de pronto se pelea un día y dice todo junto. Pero al público le encantó. Al público le encantó cuando veía que venía la reina de atrás. Y eran todos recursos genuinos. El público sería enloquecido. Yo he llenado esa sala. Es un orgullo que tengo que decir, porque ese es otro tema que quiero hablar, ¿no? Anótenlo con el tema del público, ¿no? Yo he llenado esa sala y he visto los aplausos de pie y era fantástico ver que me mandaban informes de 800 personas y había, me acuerdo, mi querida Silvia García, mi primera ex mujer, de la que soy amigo ahora, el día que fue a verlo era un sábado y bueno, yo iba al final, porque yo soy un loco, yo voy a todas las funciones ahora con el público. El autor tiene un problema, el autor en ese momento odia y envidia a los actores como un loco, porque el actor está ahí todas las noches haciendo la obra, recibiendo el contacto con el público, y el autor no le mierda el tazo en ese momento. Y como me decía Gutiérrez, vos te haces las palabras, sí, hasta cagado, me decía, las palabras. Porque realmente, entonces vos salís a recibir las migajas que quedaron, las caritas del público y alguna reflexión, salís a recibir lo que queda. Pero realmente el autor se la perdió, no la puede hacer. Y me acuerdo que ese día que estuvo Silvia García, yo llegué al final, la vi la sala y me dice, y bueno, ¿cuánto que tú calculas? La platea creo que tiene 700 butacas, ¿no? Entonces me dijo, ¿600? 700. Me dijo, vos sabés que creo que había como una fila y media vacía, como preocupada, ¿no? Pero desgraciada, digo, ¿quiere decir que había más de 650? Pero es como que uno se pierde la noción de pronto, ¿no? Y, uy, de pronto yo me preocupaba cuando había 550 nada más, ¿no? Pero realmente fue emocionante
Fue emocionante tener un éxito. Fue emocionante tener un éxito de público. Fue emocionante ver contentos a los actores. Porque como dice Brandoni una vez, me dijo, los actores casi siempre trabajamos para salas vacías. Esa es una pregunta para pensar. Es una pregunta para pensar. Y ver a los actores contentos cambiándose, porque hay mucho público. Che, me dijeron que hay tanta gente y van contentos. Como Santana tiene una frase hermosa, me decía, vamos a trabajar la obra. Toda la noche trabajamos la obra. Es hermosa, ¿no? Pues es que salían, estaba todo el público, la hacían. Realmente es un recuerdo hermoso, ¿no? Y el recuerdo, uno de los recuerdos más lindos que tengo muchísimo, por supuesto, es cuando fue el estreno, subí al escenario con todos los ayudantes a saludar al público, y cuando bajó el telón, los 50 actores, sobre todo muchos que eran jóvenes, que hacían el pueblo, digamos, de alguna manera, se acercaron a abrazarme y a felicitarme porque les gustaba mucho la obra. Eso fue, porque no es como el reconocimiento de los padres. A mi mamá le puede gustar mucho la obra, mi hijo me puede decir que es muy linda, el pisero de la esquina, pero el único reconocimiento que vale es el de los padres. Es inútil lo demás. Lo demás es valioso, pero el único reconocimiento que uno realmente valora es el de los padres. ¡Sorpresa! Está escrito en español. El libro del esplendor. ¿Qué es esto? Mi curiosidad es grande, quiero una respuesta rápida. Pero, Majestad. Isabel. Majestad. Un día un joven fue a ver al gran Rabí Ben Eleazar y le preguntó, ¿es verdad, maestro, lo que usted dice, que Dios nos dio los capítulos de la Biblia en un orden equivocado? Sí, le respondió el gran Rabí, porque el que supiera el orden correcto podría resucitar a los muertos. Oh, ¡qué interesante! ¿Y usted quiere hacer milagros? No, yo soy un médico, un estudioso. Los cabalistas sí interpretan sueños, exorcizan demonios. Nosotros los cristianos, para vencer a los demonios, no solo confiamos en Dios, confiamos en nuestras espadas también. Lo sé. Me permite. El único milagro que yo deseo es evitar que el tiempo pase. Oh, Dios, pasaron épocas y generaciones sobre la tierra y yo no fui nada en ninguna de ellas. Muy bello. ¿De quién es? De un poeta español a quien admiro, judío y también general, Shmuel Hanagid. Me gustaría tanto recostarme, cerrar los ojos y tomar fresco como usted, pero no puedo. Esta es la terraza más linda del palacio. ¿Por qué? Porque usted se esconde aquí. ¿Sí? ¿Le duele tanto la cabeza? No sé si fue la conversación de anoche o el vino que tomamos. Isabel, el vino le sienta mal. No sé por qué, no me doy cuenta y tomo igual. Quizás. Sí. Cuántas historias maravillosas contó ayer. Me gustaría recordarlas todas. ¿Por qué sabe tanto? Nunca dejé de preguntarme sobre mi origen, quizá por eso estudié de todo. Después me recibí de médico y descubrí que la salud es un equilibrio entre el cuerpo y la mente. ¡Ay, los judíos, qué curiosos son! Ah, sí, le parece. Ojalá no fuéramos tan curiosos. Nuestra historia, ¿qué quiere decir? No tiene explicación. Cuando nos sucede algo nunca sabemos si es un premio o un castigo. Quizás, hábleme de la tabla. No, es solo para iniciar. Nadie tiene que saber más que yo. Soy la reina. Quizás. Ay. Quizás. Isabel, ahora su piel está tranquila, pero es como un sol dormido. Sí, tengo las manos calientes. Tiene usted razón, es usted la reina. A un lado tiene a Dios, al otro el rey Fernando. El rey Fernando es un hombre fuerte y hábil, con los hombres, con las armas. Él ordena
y le obedecen. Isaac, con él es diferente. Es una larga historia. Juntos somos un símbolo que representa la unión del país. De niño yo soñaba que me perseguían y yo corría, corría y corría y los perseguidores siempre estaban detrás de mí. 1000 años un día lleva al drama los intensos sentimientos de un pueblo que debe enfrentar la inestabilidad y el cambio. En la obra funcionan como disparadores de la acción dramática sucesos concretos de la vida de los personajes que crean un clima de crisis. La obra transcurre en 1492. El tratamiento metafórico de un periodo distante no solo esclarece sucesos de ese periodo, sino que también los trasciende e ilumina la situación contemporánea del dramaturgo. Alac cuenta que en 1945, cuando durante un viaje en Buenos Aires con su padre, este abrió el periódico delante suyo y tomó noticia de los horrores del Holocausto. El padre le apretó el brazo y le dijo que siempre debería recordar que el destino de los judíos es estar alerta para dejar su país al percibir señales de un peligro inminente. Alac no podía comprender entonces por qué los judíos debían irse cuando no habían hecho nada de nada. Creo que esta idea, que perturbó al autor profundamente durante años, es el tema central de 1000 años, un día. Hizo pase cabalístico. ¿Y qué pasó? Los amuletos no surtieron efecto, Isaac. La cábala. ¿No puede conmigo? Soy un hombre desesperado. Un hombre que se volvió niño de repente. ¿Ve, Isaac? Yo me abro a sus debilidades. Pero usted no se abra. ¡Vamos! A la sala. Me están esperando. ¿Qué imágenes tenés al visualizar la forma en que vivirán los seres humanos? Mira, a veces cuando hablo por teléfono, que de pronto, como mucha gente, me digo, bueno, con hablar por teléfono una vez por semana con fulano o con mengano, ya tengo mi relación bajo control, digamos, como piensa mucha gente. Mucho tiempo cuando mis padres ya no viven, pero bueno, yo los llamaba todos los días y bueno, era una manera de saber cómo estaba. Yo pienso que por un lado hemos ganado muchas cosas, pero hemos perdido muchas cosas, ¿no? Es decir, pienso que antes, cuando alguien quería hablar con alguien, iba, se subía al caballo, caminaba 1 kilómetro, 2 kilómetros y se encontraba con esa otra persona. Y aunque evidentemente perdía tiempo, el contacto con otra persona no es lo mismo que hablar por teléfono. Y yo creo que es evidente que los medios de comunicación, que por un lado nos unen, por el otro lado nos separan. Por lo cual, yo visualizo un mundo de gente solitaria, ¿no? Ya hay muchísima gente solitaria, hay mucha gente que vive sola en porcentajes cada vez mayores. Se ha modificado ya el significado de la palabra familia. No digo que antes yo soy como el que pasa de un puente al otro. Yo viví en una sociedad donde había una fiesta de fin de año, había 100 personas, estaban todos los hermanos de mi papá,
sus mujeres, sus hijos de sus hijos, nos conocíamos con los primos, con los tíos. Hoy en día la gente está sola. Si come con un hijo, un tipo solo con un perro es una familia, un tipo con 2 plantas, 2 tipos solos, una mujer con un chico adoptado, es una familia. Y creo que va a haber una reacción de la gente frente a eso. Y una de las reacciones va a ser hacer actividades que les permita tocarse, comunicarse, conectarse, quererse. Y es en ese sentido el teatro va a jugar un papel muy importante. Yo le quería preguntar, usted lo nombró a Discépolo en un momento como que lo había ido a ver y no le había gustado. Yo leyendo unos apuntes para entender más su obra, decía que en algún momento usted había tenido una influencia con Discépolo, entonces sabía... Hay 2 Discépolos. Bloom es una obra de Enrique Santos Discépolo, que fue marido de Tania, que fue actor, que fue el que hizo los tangos inmortales que todos conocemos, son de los mejores del mundo. Después hay otro Discépolo que era Armando, que era un tipo hosco, huraño, metido para adentro, y un maravilloso dramaturgo. El que, digamos, nos influenció en un momento dado de una manera muy determinante, fue Armando, que era un dramaturgo nada más, que era un tipo pobre, además, nunca le alcanzaba para llegar a fin de mes, las cuentas siempre lo ayudaba el hermano, era una relación bien de hijos de inmigrantes italianos, ¿no? Creo que ese fue un momento también muy importante cuando de pronto descubrimos como un género importante el grotesco, ¿no es cierto? Creo que ese fue un momento muy lindo también, cuando un grupo de autores, donde incluyo de una manera muy importante a Tadej Nikan, autor desvirtuado, después que se ha quedado lamentablemente, pero que yo todavía confío en que se pueda recuperar. Cuando descubrimos una feta nuestra, y donde, ¿sabes que Borges tiene una frase muy linda? Dice, cada generación redescubre sus propios precursores. En el momento... Hay autores que de pronto hay un momento de su vida que pasan, digamos así, un cierto olvido, a veces cuando mueren. Shakespeare pasa un largo olvido después de muerto, ¿no? Muchos creían que todo eso que decía era muy terrible y que no era verdad. Salvo los actores. Después hablemos del tema de los actores. Cuando nosotros lo fuimos a ver a Discépolo, era un actor que en ese momento nadie daba bolilla. Yo me acuerdo que en ese momento dirigía una revista, que salió un número solo, como muchas revistas de teatro, que era de Argentores, y que lo fuimos a ver para decirles que nos gustaba mucho cómo él escribía, y se quedó muy sorprendido, porque en ese momento nadie daba bolilla, nadie dejó de escribir. Es un caso curioso, un tipo que dejó de escribir. Empezó a escribir muy joven, 17, 18 años empezó a estrenar, y un día dejó de escribir. Cremona es su última obra, y era muy joven cuando escribió Cremona. Y de alguna manera nosotros empezamos a descubrirlo de vuelta. Y después terminó con los libros de Pelletieri, con el maravilloso libro de Viñas. El libro de Viñas sobre el grotesco y sobre Discépolo, que es maravilloso, directamente, ¿no? Porque además está escrito muy bien, ¿no? Grotesco, inmigración y no me acuerdo cuánto se llama, ¿no? Pero obviamente es David Viñas. Entonces te aclaro que hay una diferencia. Lo que yo había visto ese día era una obra de teatro hecha por Santos Discépolo, exacto. Cuando comienza esta generación, que usted la marca como que querían cambiar cosas, querían tener un mundo mejor, y eran los autores, eran los actores, era el público, también ha habido de un tipo de obra. Pero ustedes como autores, ¿intuían en ese momento lo que ahora a la distancia se puede ver como que realmente o eran geniales o eran geniales intuitivos, ¿no? Porque mostraban una generación que después se quedaba o a mitad de camino, o sin salida, o llena de frustraciones. Yo creo que nadie sabe lo que está haciendo muy bien. Como dice muy bien Sartre, la gente hace la historia sin ser muy consciente de lo que está haciendo.
Por ejemplo, vos fijate, yo escribo una segunda pieza para teatro abierto, que por lo menos este grupo la leyó, no sé si ustedes, que es Ruido de rotas cadenas. En Ruido de rotas cadenas, si nos ponemos a pensar, yo hablo de una nueva clase social en Argentina, que es la extrema pobreza, la extrema miseria, que emerge del proceso y que hoy en día representa casi el 30 o 40% de los argentinos. Yo sea consciente de que era un precursor de eso, que yo tenía una premonición de lo que estaba pasando. No sé hasta dónde un autor tiene las antenas puestas en la realidad y de pronto ve esas cosas. Yo no te lo podría explicar muy bien. Creo que hay algo ahí, claro, yo creo que la formación, la ideología, el medio, las apetencias personales, su historia, determinan que uno tenga las antenas puestas para allá o para allá, obviamente. Yo tenía las antenas puestas, las tengo siempre puestas hacia... Yo tengo un gran sentido comunitario, tengo un gran sentido solidario. Yo te vuelvo a decir, yo creo que el mundo debería ser de otra manera. Y cuando me entero, por ejemplo, que estamos viviendo en un mundo donde lo importante es que las cuentas cierren bien en los estados, para que el estado sea sano, pero que eso determina que un 30 o 40% de la población quede afuera, porque no tiene lugar, y está pasando en todo el mundo. Es el sistema económico del fin del segundo milenio. Es algo que realmente me vuelve loco. Me vuelve loco. Pero bueno, ¿eso produce marca? Y yo creo que eso me marca y de alguna manera va a salir en una obra eso. Va a salir en alguna cosa. Yo creo que estos dolores intensos, como dirías vos, o diríamos en este momento, esta cosa de intenso dolor, en algún momento va a producir una imagen, supongo. Y esa imagen va a terminar siendo una obra, pienso. Con Segundo Tiempo, Alac obtiene el premio Argentores 1976. Se estrenó en inglés en Manhattan con algunos cambios del original. El conflicto es el que enfrenta a un joven latino que contrae enlace con una norteamericana. Según los autores de la adaptación, la obra expone además el conflicto de la mujer atrapada entre dos culturas y la diversidad de su papel según se lo considere desde el punto de vista argentino o norteamericano. Ideal para pajero. ¿Cómo te llamas? Pablo Belvedere. Y me revientan las minas cancheras. Ay, tenés cara de haber vivido mucho. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿También me vas a revisar? ¿Me vas a decir que de la fracaso también se aprende? Mirá, hoy vamos a estar solos. No vamos a fumar hierba, viste, todo el mismo faso. No, yo no soy como Castellano. Mirá, vamos a hacer un juego. Sí. Ya está. Mirá, vos estás desnuda ahí en la ventana, ¿no? Y tu casa se quema. Sí, entonces yo subo a rescatarte. 2, 4, 6 pisos. ¡Señora! ¿Qué le pasa, señora? Entonces ahí yo te rescato y te tomo en mis brazos y te miro y de repente me doy cuenta, sos una mujer independiente y... ¡Ah! ¡Dijo que te queme! Hay un tema que siempre me... Ahora me lo hace la pregunta. Hay un tema que siempre me preguntan en los reportajes y que siempre yo quiero responder de una manera diferente. Me preguntan, el teatro está muriendo, el teatro se va a morir. Y uno a veces responde boludez. No, el teatro no va a morir nunca, el teatro es eterno, el teatro... Hasta que un día se me ocurrió una respuesta diferente. Resulta que no sé si ustedes saben que cuando Shakespeare se murió, 2 actores de su compañía juntaron, y por razones que se desconocen, no cuidó sus obras, no las puso todas bajo candado en una caja fuerte.
Lo único que se preocupó en editar en una prolija edición fue ese famoso libro que armó tanto escándalo, que son los sonetos dedicados a un muchacho. Salvo eso, no se preocupó con un pepino de sus obras. Entonces estos actores de su compañía, cuando él muere, juntan sus obras y las editan. Ustedes saben que se dice que ese libro del que quedan algunos ejemplares, este libro es del año 1614, por ahí 15, es tal vez el libro, digamos, original más valioso que existe en la historia de la cultura. Yo creo que esos dos actores, ese acto, a mí de pronto me empezó a decir muchas cosas. Por un lado, obviamente, que eran dos tipos inteligentes que dijeron, bueno, estas obras tuvieron repercusión. Juntaron todas, Juntaron todas. Creo que eso también habla de un acto democrático. No juntaron las que más caminaron, las que más vendieron, no estuvieron mejores. Juntaron todas. Todos los materiales que encontraron, los juntaron todos. Incluso aquellos donde él había colaborado con otros autores. Pero creo que dijeron, acá tenemos trabajo los actores para 500 o más años. Acá tenemos trabajo. Y cuando digo trabajo, no solamente el hecho de tener trabajo, ¿cierto? De decir, bueno, hago una obra de y voy a tener un público, sino tenemos trabajo para crecer. Porque hacer una de esas obras, hay que ponerse a hacerla. Hay que ponerse a pensar, hay que ponerse a trabajar en serio. Entonces yo pensé, mientras existan actores, aunque tengan que hacer televisión, y ahora voy a decir lo que quiero decir de eso, alguno siempre va a haber que va a sentir que el bicho le pica y diga, yo tengo que hacer, este es el desafío, tengo que hacer uno de estos personajes. Y esto se no puede morir. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están en esta profesión, a los nuevos, no tan jóvenes tampoco, que empezaron con esta profesión? Hay una pregunta que es fundamental. ¿Por qué hay tantos estudiantes de teatro y los estudiantes de teatro no van al teatro? ¿Por qué los estudiantes de teatro no leen, no van a los conciertos, no van al cine, pero al cine de arte? Yo no quiero ponerme didáctico porque creo que es inútil. Creo que si estudian teatro y han tenido acceso a los grandes textos teatrales, a los grandes actores, a los textos de los grandes maestros del teatro, saben que el teatro es una ética, es una conducta y es una forma de vida, una disciplina y un objetivo. Y yo creo que hay que seguirlo, ese objetivo. Creo que hay que seguirlo, hay que trabajar. Los grandes actores, los grandes autores son personas que trabajaron 12, 14, 15 horas por día y eran felices haciendo lo que querían. Y yo creo que hacer televisión es muy dañino. Creo que, bueno, si hay la posibilidad de hacer un grupo y hacer un programa de televisión artísticamente genuino, como yo me enorgullezco de decir que lo hice toda mi vida, porque otro tipo de televisión no hice, creo que, bueno, sirve eso. Eso sirve, es útil, abre puertas al conocimiento, al enriquecimiento. Pero si no, como una rutina, como una forma de vida, es desperdiciar el talento con el que vinieron a este mundo. Nada más. Del Destete, Premio Argentores 1978, Alac dice que espera que esta obra sea para el espectador un espejo deformante del que festivamente cada uno se burla de cómo se ve, pero a la vez siente miedo de la imagen allí reflejada. Su experiencia en el periodismo lo lleva a escribir ciclos televisivos como Dos en la ciudad, Cosa juzgada y Yo fui testigo. Un trabajo fabuloso, última pieza estrenada antes del ciclo de teatro abierto y publicada junto con el Destete en 1984. Alac dice: nunca me animé a escribir épicamente y no creo en el distanciamiento brechtiano en que un espectador deba sentarse en una butaca y solo pueda sentir siempre y cuando eso no le impida pensar en el transcurso de un espectáculo. Sin embargo, reconozco en mi teatro características aprendidas de Brecht, la voluntad de entretener, pero también de enseñar,
el intento de no bastardear mi arte, la constitución de una fábula que sea clara para todos, el rigor al construirla sin cabos sueltos, como si fuera una novela policial, la elaboración de cada escena como una unidad que empieza y termina en sí misma, el placer por hacer varias versiones de una obra, observando cómo ésta crece y fundamentalmente el trabajo sobre los protagonistas, mostrando cómo cambian al contacto de los hechos mientras el tiempo pasa. Defiendo, dice Alak, la soledad del autor teatral porque es una soledad activa, dinámica, donde se debe desplegar un complicado trabajo hoy menoscabado. El autor trabaja con ideas, crea fábulas con ellas. El autor crea también dolorosamente personajes que reflejan facetas no siempre felices de su personalidad. El autor modela el lenguaje, materia siempre esquiva, engañosa, juega peligrosamente con las palabras porque sabe que además de hacer sentir, reflejan conceptos y además descubre que en todo lo que sea idioma es solo eslabón en la larga cadena. Hereda un lenguaje de sus predecesores y los transmite cambiado a las generaciones venideras como parte del proceso cultural.